les damos la más cordial de las bienvenidas. A quienes se conectan en redes sociales les invitamos también a compartir este video, esta transmisión, para que más zapotlenses se enteren de nuestro proyecto en temas de salud. Bueno, voy a dejar el uso de la palabra a nuestro candidato para que presente quienes nos acompañen y así comenzamos esta mañana. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Por supuesto, siempre agradecer la solidaridad de los medios de comunicación de nuestra ciudad. La verdad es que muy contento por poder estar el día de hoy aquí y poder empezar a platicar de los proyectos que tenemos para la ciudad. Me acompañan aquí en la mesa el candidato a regidor Víctor Torres, que como lo saben es especialista y un profesional de la salud, es médico, la especialidad de odontología. Me acompaña aquí también el doctor Gerardo García nada más, con quien hemos construido desde hace mucho tiempo este proyecto que hoy queremos presentar. Por supuesto al doctor José Luis Sánchez, que también desde hace muchos años hemos trabajado en conjunto en proyectos de salud, y la señora Consuelo Cortés, que también está en nuestra planilla y que de alguna manera nos va a involucrar también en el trabajo que hoy queremos presentar. Hoy estamos hablando, si se fijan, recopilando lo que hemos venido diciendo desde el primer día de campaña. Nuestro eslogan era, desde hace mucho tiempo, hablar de que Zapotlán debería ser grande de nuevo. Es parte de lo que hemos querido llevar como mensaje a la población, pero no se puede hablar de grandeza si no empezamos a construir ejes temáticos. Y el primero que queremos presentar el día de hoy es hablar del proyecto de salud, un gran proyecto de salud para la ciudad que intente recuperar eso, que Zapotlán sea grande de nuevo en materia de salud, como lo fuimos en algún tiempo en otros sectores en donde hoy nos hemos rezagado. Lo saben muy bien algunos de ustedes con los que he platicado desde hace muchos años. Pues el lugar que ocupaba Zapotlán en el referente estatal, prácticamente nos llamaban la segunda ciudad del estado, y que eso nos permitía en su momento poder afianzarnos no solo de manera regional, sino en todo el estado ubicar un lugar. Éramos referentes económicos, agrícolas y también en salud, y lo hemos ido perdiendo por el paso del tiempo. Algunas razones, la centralización, algunas otras más tienen que ver con el crecimiento propio de otros municipios, zonas geográficas que se están desarrollando. Y si bien es cierto, en materia de salud fuimos pioneros desde hace muchos años con hospitales como el IMSS, el ISSSTE y el regional, hoy creo que la ciudad está en un parteaguas en materia de salud, en donde es importante poder dar un siguiente salto como el que se hizo hace algunos años. Primero necesitamos estar ubicados, dónde estamos y por qué queremos plantear un proyecto de salud de este tamaño para la ciudad. Hay que recordar que al inicio de la administración federal, los gobiernos de Morena le pidieron al resto de los estados que entregaran su sistema de salud. Desaparecieron el seguro popular y formaron la figura del INSABI. Me tocó estar en la Cámara de Diputados en ese tiempo, y desde entonces yo advertía, y lo hice en tribuna, ahí están mis participaciones, que no era lo más correcto entregar el sistema de salud de los estados y que la rectoría la ejerciera directamente en la federación. Ya se imaginarán el caos que significaría el día de hoy tener un sistema de salud, el caso del hospital regional, en donde la jerarquía y la administración estuviera desde el gobierno federal. No sería muy distinto a lo que sucede en otros lados con el desabasto de medicamentos, poco presupuesto y poca atención con los derechohabientes. Desde entonces, podemos decir que aquí en Zapotlán mucha gente ha detectado esa problemática. Y hay que decirlo, el gobierno actual municipal, también prometió desde hace muchos años, casi desde el inicio de su administración, la posibilidad de tener un hospital. Por supuesto, presumía su relación con el gobierno federal, y un hospital del IMSS, un crecimiento del hospital del IMSS, y la verdad es que después de 3 años, prácticamente ya se terminó la administración, aún no tenemos noticia de eso. Hoy venimos a plantear 3 proyectos fundamentales
que lo digo de forma muy orgullosa, pero también muy responsable. Estoy seguro que van a ser el proyecto de infraestructura más importante de los siguientes 25 años en nuestra ciudad, y tienen que ver con un hospital nuevo de especialidades, la nuevo vocacionamiento del hospital regional, y también una serie de proyectos que hemos podido reunir a través de una política pública a la que hemos denominado Grandes Cuidados. Quiero explicar cada una de ellas y al final, si ustedes tienen a bien, podamos intercambiar puntos de vista o alguna pregunta sobre lo que queremos hacer. Para hablar de grandes proyectos de salud para Zapotlán, pues necesitamos referirnos forzosamente a dónde estamos parados. Miren, les doy datos que quizá les puedan hacer eco por qué están pasando estas cosas en la ciudad. Las camas sensibles, lo saben ustedes, es la capacidad hospitalaria que tiene cada centro para poder atender personas. Si hay 70 camas, técnicamente, así lo dice la norma, que me corrijan los médicos, pues son 70 personas a las que puedes estar atendiendo al mismo tiempo. Puede estar alguien en urgencias, puede estar en línea de espera, pero son la capacidad instalada. Y el recuento en nuestra ciudad es 40 camas en el hospital regional, 70 en el IMSS y 24 en el ISSSTE, lo que nos habla más o menos de esa capacidad para que podemos atender personas, pero voy más allá. Lo más grave de esto no es la capacidad instalada, porque tendríamos que hablar entonces también de cuántas personas tienen derecho a la salud y cuáles no. Y lo decimos porque, como ya lo comentaba hace rato, el gobierno de Morena y sus aliados pues prácticamente le han fallado al tema de salud a nivel nacional y estatal. Ayúdanos con la siguiente, por favor. Esto es lo que quiero llegar. Con esta capacidad instalada, puedo decirles que aquí en el IMSS tenemos casi 50,000 derechohabientes. Solo del Instituto Mexicano del Seguro Social hay 50,000 derechohabientes, 9,300, por ahí poquito más del ISSSTE, pero lo grave es esto, 57,000 personas, un poco más, no tienen ningún servicio de asistencia social. En resumen, estamos hablando de lo que nos dice la lámina. 1 de cada 2 zapotlenses no tiene derecho a la salud o no tiene un sistema de salud que le permita estar bien atendido. En ese sentido, pues yo creo que lo más complicado se hace todavía cuando hablamos regionalmente. Y creo que esto nos va a hacer clic cuando podamos presentar el proyecto, porque estamos hablando de que regionalmente tenemos casi 200,000 personas sin derecho a la salud o no son derechohabientes de algún sistema de salud que les permita tener esa seguridad social. En el IMSS, para seguir dando datos regionales, hay 163,000 afiliados y en el ISSSTE otros 27,000. Eso habla de la saturación que pueden tener nuestras clínicas aquí en la ciudad, porque muy seguramente estos datos regionales, la mayoría de ellos vienen y se instalan aquí, o vienen y se atienden aquí, y finalmente provocan lo que ya sabemos, la sobresaturación y la falta de atención de muchos de ellos. Y aquí quiero ser muy claro, por supuesto que nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo el personal que labora en el IMSS y en el ISSSTE y también en el regional, todo nuestro reconocimiento. El problema no es de ellos, el problema es de quien planteó este modelo de salud y que ha obligado a que hoy en Zapotlán y en general en todo el país los servicios de salud estén saturados. Decimos ahí que la dificultad del acceso a los servicios básicos de salud permea en todo el municipio. Los que caminamos las calles todos los días, pues nos damos cuenta de eso, de la gran necesidad. ¿Y qué vemos en las calles? Y a través de los datos estadísticos, a mí me tienen impactados algunas cosas, porque caminar las calles, poder ayudar programas sociales que hemos podido gestionar a través de nuestro andar como diputados locales, a través de los sistemas de asistencia social, los hemos invitado a otro tipo de eventos, nos ha permitido darnos cuenta del gran problema de salud que existe en la ciudad. Hemos podido ubicar, y son datos también oficiales, pues la diabetes provoca un gran problema de salud que origina también en la misma medida consecuencias graves, la hipertensión arterial,
la pérdida de movilidad, la diabetes y algunas otras. A mí me preocupan mucho los accidentes cardiovasculares. Mucha gente de mi edad, conocidos, llegamos a su casa, la famosa, aquí me dice Juanjo, pues bueno, ahí está el ejemplo, la famosa embolia que dice la gente cuando llegas. De verdad es impresionante la cantidad de hogares que tienen un enfermo postrado, ya sea por una de estas enfermedades crónicas que les comento, la insuficiencia renal, la diabetes, los accidentes cardiovasculares, algún tipo de motricidad, el tema también de enfermedades coronarias, pero también hemos detectado a nivel de traumatología, hay mucha gente ya con problemas de cartílago que nos ha también provocado que podamos estar atendiendo a mucha gente por una silla de ruedas, y yo les digo, oiga, pero yo lo veo bien, pero pues sí, ya se para, y que cuando los ves ya la motricidad pues está completamente deformada la pierna, y mucha gente ubico en ese rango de menos de 50 años, lo cual resulta pues que tengamos estos datos que son fundamentales. De las aproximadamente, según datos que tiene el INEGI, de 115,000 personas, más de 14,000 tienen más de 14,000 son adultos mayores, y 8,000, poquitos más, tienen un tipo de discapacidad. Y estos datos los quiero poner a colación porque están todos los tipos de discapacidad de estas 15,000 personas, porque uno de los 3 pilares que les quiero presentar, el de grandes cuidados, tiene que ver mucho con las personas del programa de los grandes cuidados. Pero quiero empezar con algo que creo que va a ser fundamental. También hay que pensar en términos de que Zapotlán no solo es la cabecera municipal, la delegación de Atequizayán, el Fresnito y la agencia de los depósitos forman parte de esta mancha urbana, y que hace unos días, por ejemplo, que estábamos en Atequizayán, nos comentaban pues, que si bien es cierto, tienen acceso al servicio de salud a través de los servicios de salud de un centro de salud, pues luego también es complicado en el tema de una emergencia poder trasladarse hasta la ciudad y poder entonces tener esa atención que se requiere. Ambulancias, simplemente no hay comunicación de repente en Atequizayán, y eso lo complica. ¿Y qué decirles de los derechohabientes que he venido diciendo yo en las colonias? La gran tragedia de enfermarse en nuestra ciudad de una enfermedad crónica grave no es tanto la enfermedad, por supuesto que es gravísimo, ¿no? ¿Quién quisiera ahorita estar pensando que algún familiar pudiera tener una enfermedad complicada como una falla renal, o que lamentablemente tengamos un problema oncológico? Porque derivado de esta estructura hospitalaria que tenemos, pues la mayoría de ellos son derivados a Guadalajara. Y digo la tragedia porque ahí empieza el viacrucis de una familia en materia económica. Si de por sí es complicadísimo estar llevando la enfermedad del familiar, lo que implica en el dolor interno de la familia, las propias complicaciones que se tienen, pues empieza también el tema económico. Un paciente de este tipo se traslada a Guadalajara casi siempre acompañado. Si bien es cierto, los servicios de salud ofrecen el traslado, pues necesariamente hay costos implicados en donde cada uno de ellos tiene que hacer una erogación, y si el tratamiento, como en el caso de las quimioterapias y otros, las propias hemodiálisis, que a veces uno de estos centros de salud, estos hospitales que tenemos aquí en la ciudad no lo ofrecen dentro de su catálogo, pues empieza, insisto, el gran deterioro económico. Viajes por meses, por años a Guadalajara, y que tenemos que estar en la línea de pensar en que necesitamos en nuestra ciudad poder estar en una sintonía de lo que está sucediendo. Miren, solamente del IMSS y el ISSSTE hay casi 60,803 derechohabientes, pero justo eso, y aquí hay gente del sector salud, muchos de ellos prefieren a veces acudir al regional porque el tiempo de una cita o el tiempo para poder ser atendidos en un padecimiento grave, pues termina por ser complicado y no cubre las necesidades de la gente. Y justo aquí es donde hago una propuesta. Nuestro gobierno le tiene que regresar la dignidad a los servicios de salud bajo una consigna clara.
La tutela del Estado no la vamos a perder. El candidato Pablo Lemus ya lo ha dicho, que no entregará el sistema de salud, y desde Jalisco vamos a plantear las soluciones que nuestro Estado y nuestro municipio necesitan. Esto lo he venido yo diciendo en cada parte donde me he presentado, y derivado del trabajo político y social que tenemos de muchos años, insisto, de tocar puertas, de encontrar personas con necesidad, es un compromiso muy claro y muy fuerte. Nunca más una persona quedará desprotegida, especialmente, se lo he dicho a mi esposa, hice un compromiso con ella, si se trata de alguien de la tercera edad. Y de los primeros 3 rubros que quiero platicarles, pues es esto. Si estuvieron y escucharon el debate el pasado sábado con la presencia del candidato al gobierno del Estado, Pablo Lemus, confirmó lo que tendría que ser, insisto, la obra de salud más importante en la historia del municipio. Hay profesionales médicos, se vale debatir. Yo no veo desde la creación del IMSS una obra tan importante como la que se pretende hacer. Reiteró que en su sexenio solo se construirán 4 hospitales de este tipo. Uno en Encarnación de Díaz, La Chona, la parte allá pegada a Aguascalientes. Uno en Tezistán, la zona metropolitana, Puerto Vallarta y Zapotlán. Por supuesto que esto no lo podríamos lograr si no tenemos el apoyo de Pablo Lemus, nuestro candidato al gobierno del Estado, y que evitará principalmente que los traslados a Guadalajara se puedan evitar, que nuestra gente que se enferma pueda estar atendida aquí, y que por supuesto, odontólogos, la verdad es que divididos entre los diferentes hospitales, inclusive el propio ISSSTE sí tiene una pequeña sala de hemodiálisis, que también la tiene, lo que no hace el IMSS lo subroga o lo manda a Guadalajara. La verdad es que el resto de las especialidades, de estas que yo les hablaba, un neurólogo, un oncólogo, la posibilidad de tener una sala de hemodiálisis completa aquí, pública, para poder tener esa atención inmediata a esas enfermedades graves, es lo que tendría que hacer un hospital de este tipo. Hay un anteproyecto, ya está palomeado, como se dice por ahí. Por supuesto que los detalles técnicos habrá que valorarlos pues desde el lugar mismo donde se instalará. Hay que recordar que lejos de tener reserva territorial nuestro municipio, pues cada vez es menos tierra la que tiene nuestra ciudad. Aquí me quiero detener un poco. Ayer tristemente vi colocada, por ejemplo, en las instalaciones de la antigua Exconazuco, un letrero Se Vende, que nos habla de cómo poco a poco hemos perdido, por lo que ustedes quieran, ese patrimonio municipal que cuesta mucho trabajo poder conseguir, que cuesta muchísimo trabajo gestionar, y que hoy, con una manta ahí, se vende al mejor postor. Esta administración pasará a la historia, la administración municipal, como la que entregó gran parte del patrimonio de nuestra ciudad, porque no supo hacer lo que estamos proponiendo en materia de salud: cuidar a nuestra ciudad, cuidar a Zapotlán, como nos lo hemos propuesto. Estos detalles los comento porque la parte técnica, pues por supuesto que hay que construir el proyecto ejecutivo. Lo importante es que estará contemplada en el presupuesto de nuestro estado, y que tendremos que también hacer una valoración de que estos grandes proyectos no se construyen de forma inmediata. El hospital de Sayula, solo para que se den una idea, tiene casi 3 años construyéndose y tiene una inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Si me preguntan del monto, pues habrá que valorarlo, pero yo estoy seguro que esta cifra es superior en mucho a lo que ya se invirtió en Sayula, y por supuesto que tenemos que ir dimensionando el tamaño de la obra para pensar cuándo pudiera estar lista. Esto es más o menos ya algunas de las cosas que hemos planteado con el proyecto. Queremos decir, lo hemos dicho, que se trata de la obra más importante en la historia del municipio, que haremos de la mano con Pablo Lemus, candidato al gobernador del estado, y que redundará en esto: que nuestros enfermos se puedan estar atendiendo aquí en nuestra ciudad y evitar constantemente los viajes. Hay aquí algunas cosas que nos proponían. Por supuesto que hay que arrastrar el lápiz y ver, con base a los datos de salud pública, qué más se necesita hacer,
pero bueno, en base a una primera consulta con especialistas y con las carencias que existen en los diversos centros de salud, nuestros del sector salud, bueno, en estos lugares de atención hospitalaria, estas pudieran ser algunas de las especialidades que se ofrecerían. Por supuesto, también pensar en la sala de hemodiálisis, que pudiera ser muy importante. Yo, por lo que he visto, pues también la neurología tendría que ser importante. No soy profesional de la salud, pero creo que ahí faltaría agregarlo, un neurólogo, que es por mucho de lo que se derivan a veces a pacientes a Guadalajara, y que esto nos permite llegar, ese es el proyecto que estamos planteando como un nuevo hospital regional. Ahora llegamos a una política pública, que es una propuesta local. Si ya nos pone el ejemplo el gobierno del estado en hablar de que el sistema de salud no se puede entregar a la federación derivado de todo lo que ya les platiqué, yo creo que cada vez más, y lo hemos platicado con el doctor Gerardo, de ahí salió la idea, podamos poco a poco entender un concepto que se llama municipalización de algunos servicios de salud, y lo quiero poner en contexto. Tiene que ver con coordinación, no nos confundamos, tiene que ver cómo desde el municipio abonamos a lo que ya hace el sector salud. No podemos nosotros convertirnos en prestadores de servicios de salud, pero sí podemos ser garantes, promotores e impulsores de muchas de las actividades que el sector salud a veces tiene saturadas y que nosotros podemos llevar a buen puerto con una única finalidad: que al cabo de mucho tiempo, con hospital, con estos proyectos, pues nuestra Zapotlán, los habitantes de la ciudad, vivan de mejor manera y sean más sanos. ¿Qué tiene que ver con grandes cuidados? Miren, el poder haber caminado, insisto, las calles, perdón que lo diga tanto, pero caminar y meterse a las casas de la gente, escuchar de viva voz sus historias, entender lo que viven día a día con una enfermedad, ver y sorprenderte cuando no eres un profesional de la salud, del grave deterioro en que viven principalmente nuestros ancianos, muchos de ellos abandonados en la ciudad, estos accidentes cardiovasculares que también tienen postrados en cama a muchísimas personas entre 40 y 50 años, que para mí pues prácticamente significa una etapa productiva, y poder acercarse y entender lo que está sucediendo nos hizo plantearnos este proyecto que se llama Grandes Cuidados, que principalmente redunda en poder empezar a atender desde el municipio, obviamente con el apoyo de lo que ya tenemos como infraestructura. No vamos a crear más burocracia. Ahí hemos hablado de ejercer y encontrar promotores de la salud en los diferentes barrios, poner, como ya estuvo el doctor José Luis al frente de la unidad municipal de salud, todo ese personal, firmar convenios con las instituciones educativas como el Centro Universitario del Sur, o todos aquellos que tienen relación con lo que queremos hacer, porque tendrá que haber trabajadores sociales, tendrá que haber nutriólogos, tendrá que haber enfermeras, tendrá que haber psicólogos, muchas otras cosas, y ahí es donde Lupita y Víctor, que nos han ayudado, tendrán que encontrar ese nicho para poder empezar a construir este proyecto que tiene que ver con grandes cuidados. ¿Recuerdan el dato de cuántas personas había en la ciudad con algún tipo de discapacidad? Era casi 15,000. Y cuando hablamos de casi 15,000, tiene que ver con ese universo que queremos atender. ¿Por qué ir por esos 15,000 a través de este proyecto de Grandes Cuidados? Pues si tengo una discapacidad, si tengo problemas de estar postrado prácticamente en cama, de motricidad completamente, si tengo problemas de abandono, hay que ver la estadística de cuántos de estos adultos mayores, cuántos enfermos viven prácticamente por lo que un vecino les acerca. Es muy difícil que con un hospital de esto que les estoy platicando, de estas características, que quiere transformar la ciudad, podamos atender a esta población que muy difícilmente va a poder moverse a donde la queremos llevar. Y pensar en grandes cuidados sí tiene que ver con una tarjeta en donde vamos a poder atender desde su casa
algunas o a la mayoría de estas 15,000 personas que hoy tienen un tipo de discapacidad y que para ellos ya representa un problema acceder a los servicios de salud. Les doy un dato. Como diputado local y junto con todo un equipo pudimos detectar y ayudar alrededor de 500 personas. No solo adultos mayores, personas con un tipo de discapacidad esta que les he dicho, motriz, parálisis cerebral infantil, accidentes cardiovasculares, adultos mayores ya con pérdida de movilidad. Y pudimos apoyar alrededor de 500 personas. Imagínense el universo que nos falta por seguir atendiendo. Y eso quiere entonces decir que necesitamos tener un programa que desde su casa, literal, en un principio peloteábamos el nombre de médico en tu casa, pero tiene que ver con más allá del médico, tiene que ver con grandes cuidados. Y lo que queremos ofrecer es atención primaria de salud para este tipo de personas. Hoy es universal, no. El que pueda ir a estos grandes centros hospitalarios que queremos construir, lo tendrá que hacer. Es para esa persona la más vulnerable. Tenemos que pensar, y lo ha rebotado Víctor varias veces, y el doctor Gerardo, que mucho de esto tiene que ver con la prevención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es a ese universo de personas que tenemos ahí, hacer detección oportuna de muchas de las enfermedades, hacer y atención en la casa de las personas, como ya dije, de tercera edad y de personas con discapacidad. Y algunos de los servicios, algunos de los servicios que queremos ofrecer es el servicio de optometría, psicología, nutrición y con trabajadores sociales. ¿Y por qué digo nutrición? Porque casi, miren, ojalá lo puedan dimensionar. Prácticamente tenemos en un sistema municipal 5 o 6 entes que tienen que ver con la atención de esto mismo que les estoy diciendo. Hay dentro del DIF una parte, una jefatura, una dirección, que es la jefatura de los adultos mayores. Pero está también la de seguridad alimentaria, que es la que les lleva alimentos precisamente no solo a adultos mayores, a personas en cuestiones de vulnerabilidad. Pero está el Departamento de Salud del municipio, que realiza campañas y atiende también. Pero hay un área psicológica dentro del DIF que atiende esto. Y hay una clínica de rehabilitación que está por allá en otro lado. Y están muchos de estos servicios dispersos en muchos lugares del municipio. Y también está todo lo que ofrece el sector salud, en donde pretendemos en un solo lugar físicamente estar ubicado y que podamos construir este proyecto de grandes cuidados en un solo lugar. Que quien necesite esta parte de la rehabilitación la puede encontrar ahí, los que se van a trasladar y que van a recibir el servicio ahí. Quien va a recibir también la parte psicológica, los servicios de oftalmología, el trámite de un aparato funcional, ya sea una silla de ruedas, una andadera, un bastón, un aparato auditivo, que ya lo hicimos. Ese gran espacio, que no le quiero llamar la clínica del adulto mayor, porque no va a ser eso, es un espacio en donde vamos a estar gestionando en un solo lugar este proyecto al que le hemos llamado Grandes Cuidados, y tiene que ir reduciendo esta brecha entre el que puede acceder al servicio de salud y el que no lo tiene. Y además, el que no puede acudir a uno de estos lugares para poder tenerlos. Por supuesto que habrá otras cosas, lo hemos hecho muy bien, la seguridad alimentaria, la atención dental, los servicios de podología y, por supuesto, empezar a tener un banco de medicamentos con el cual podamos empezar a tener, en la medida de lo posible y con las compras que ya hace el ayuntamiento, también la atención inmediata en los servicios de salud, y que la gente no solo salga con una receta que luego anda deambulando para ver quién se la va a surtir, sino que tengamos también la forma de atención. Y obviamente estará destinada principalmente a quienes no tienen este servicio o un servicio de salud como derechohabientes, que, como ya lo dijimos, solamente aquí en Zapotlán son casi 50,000 personas, 1 de cada 2. Por supuesto, otro gran proyecto que tiene que ver derivado, y aquí hay gente, y agradezco, del hospital regional, que nos tendremos que preguntar, ¿y el hospital regional qué va a pasar? Lo tenemos que especializar, se tiene que convertir en un hospital de la mujer, en donde podamos convertirlo, insisto,
en donde las mujeres tengan una atención fundamental, que lo podamos convertir en un centro para la atención, otra vez, de aquellos que no tienen acceso a la salud, con personal médico capacitado. Yo he propuesto, ya no lo dirán los profesionales, sí de la mujer, pero sí también de la infancia. Va ligado esta parte con otro, y que yo propondría también, pues que tendría que ver con una serie de consultorios, que creo que es lo que le hace falta al IMSS, para poder atender de mejor manera la gran demanda en materia de salud que hay no solo en las instituciones oficiales, sino también en el sector salud, y también obviamente el cuidado, acompañamiento de todo el proceso de gestación, que es en donde de repente existen estadísticas importantes de la muerte materno-infantil, que nos ayudaría a poder concentrarnos también ahí en un nicho de mercado. Hago una recapitulación aquí, fíjense bien. Entonces, un gran hospital, el regional convertirlo en esta parte del Hospital de la Mujer, y desde el municipio atender principalmente a través del programa de grandes cuidados a esas personas con discapacidad o ese adulto mayor. Estaríamos abarcando prácticamente un nicho de mercado, en materia de salud y de padecimientos, creo que prácticamente integral, con esta parte del Hospital de la Mujer y también de la primera infancia. Estaríamos junto con el de grandes cuidados, que va más a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, y con un hospital de especialidades atendiendo a la mayoría de personas que tienen algún tipo de padecimiento en la ciudad. Obviamente, como municipio le queremos abonar. Sí, existe el CISAME, ya como parte del sector salud, pero otra vez, también aquí suceden problemas de algún tipo. Aquí no venimos a quejarnos del gobierno federal o del estatal. El CISAME es parte del sector salud estatal, pero que también sus instalaciones y el personal que cuenta nunca dimensionó el gran problema que se está dando en materia de salud. Prácticamente acudir al CISAME, lo digo porque desde la casa de enlace ofrecimos el servicio de atención psicológica y nos pasó lo mismo. Tuvimos un psicólogo por un tiempo y prácticamente después de unas semanas que ofrecimos el servicio, la atención se trasladaba hasta meses después, derivado de la saturación que teníamos. Estamos proponiendo un centro municipal de salud porque para mí es muy importante cuidar la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes. Tristemente tenemos estadísticas escalofriantes, nuestros jóvenes están tomando malas decisiones. Zapotlán se encuentra entre los municipios del estado per cápita, por supuesto, con un mayor número de suicidios, sobre todo entre jóvenes, y tenemos que hacerlo también desde el municipio, atendiendo esto que quizá en un centro de salud, que quizá en el propio IMSS, que quizá en el propio ISSSTE, no puede ser detectado a tiempo. Queremos proponer módulos de atención de salud, no solo en la cabecera, también en las delegaciones, y por supuesto en unas de las colonias con mayor incidencia poblacional y en donde hemos detectado que existe un mayor número de casos de gente que requiere atención en salud mental. Por supuesto, otro proyecto de salud desde lo municipal es la primera clínica para la prevención y atención de adicciones. Muy rápido, nuestros jóvenes están tomando también malas decisiones en ese sentido, y lo peor que podemos hacer es hacer como que no pasa nada. Acercaremos ayuda de calidad, y por supuesto a bajo costo para quien lo necesiten. La gran tragedia de quien cae en un tema de adicciones es el tema económico. Se los digo otra vez, con trabajo de campo, el que nos permite escuchar a la gente. En varias colonias nos han referido, oye candidato, porque en FIFA, que anduvimos hace unos días, estaba alguien ahí, afuera de la casa, literal, semidesnudo, con un bote de basura, aventándose basura en la cabeza, y yo le decía, señora, ¿quién es? No, es que aquí es nuestra casa, pero yo ya lo saqué, yo ya no quiero que viva con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene un problema de adicciones. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo atendemos? Pues la pregunta es, candidato, o comemos o lo atendemos. Las clínicas de atención, pues las baratitas de a 500 y las más grandes de a 1500 la semana. Él se lo buscó y ahí está, un joven que eventualmente, sin estigmatizar, pues genera o puede degenerar en otro tipo de problemáticas sociales, como la delincuencia y algunas otras más, que necesitamos atender.
y lo haremos, como dice ahí, sin criminalizar. Grandes jóvenes requieren de grandes atenciones. Si queremos pensar en una ciudad de nuevo, tenemos que pensar que nuestra juventud debe también tener grandes atenciones. Y por supuesto, aunque relacionado ahí muy rápido, pues el polideportivo que ya les platiqué, te ayudará a que estos jóvenes, pues en lugar de estar cayendo ahí en tentaciones, tengan la posibilidad de poder prepararse, de poder estar gastando su tiempo y sus pensamientos en otras cosas, y que creo que con esto podemos redondear un proyecto de salud que nos ayudaría mucho. Finalmente termino con algo que propuso ya el candidato Pablo Lemus, pero no es que vayamos un pasito adelante, en algunas sí nos están ayudando. Este es el Centro de Autismo, ya lo habíamos propuesto desde el inicio de la campaña con profesionales de la salud. Hoy no está la maestra Olga. Habíamos detectado el gran problema que existe en las distintas escuelas de la ciudad sobre niños con algún tipo de discapacidad que por ley tienen que ser atendidos, ya están integrados a estos grupos, pero en particular el tema del autismo estaba muy señalado. El sábado, casualmente antes de reunirnos con Pablo Lemus para el debate, estuve ya con una agrupación que aquí en la ciudad, Fénix, entre otras, por ahí es el nombre correcto, nos planteó la gran necesidad y ya nos dio datos también sobre el problema del autismo y cómo prácticamente no existe atención especializada. Vamos también por un primer centro de autismo operado por el municipio y que esto, a final de cuentas, tendrá que ser con algo que es fundamental. Por eso invitamos hoy, nos explicaba la gente del Seguro Social, por horario de trabajo, por tratarse de un tema político. Estamos en campaña, de lista y de los otros lados, nos permitieron explicarles el proyecto, pero quizás no estar aquí presentes por esta misma razón, nos puede originar algún tipo de señalamiento, pero ellos están enterados y les pareció muy interesante lo que queremos hacer. Lo comento porque, a final de cuentas, lograr un proyecto de este tipo, de grandes cuidados para Zapotlán, con un hospital, con la atención directa a nuestros adultos mayores y con personas con discapacidad en su domicilio bajo este programa, el nuevo giro que tendrá el hospital regional, la clínica de atención de adicciones, el primer centro de autismo, no se podría lograr si no existe esto que estamos proponiendo. El sector salud, las instituciones y el ayuntamiento tendrían que estar trabajando en una vinculación. Este es nuestro proyecto de salud para el municipio. Por supuesto que es un proyecto muy ambicioso, lo podrán ver ustedes. Por eso quisimos que fuera el primer eje temático. Yo sigo insistiendo que a través de este proyecto estaremos haciendo muy seguramente la mayor inversión y el proyecto de mayor impacto en los siguientes 25 años en la ciudad. Yo creo que muy parecido. No quiero exagerar, habrá que medirlo, pero al igual que cuando se instaló el Instituto Mexicano del Seguro Social en la época de los 60, o cuando alguna institución educativa que vino a impactar la vida pública y el sector educativo de la ciudad, como la Escuela Normal, también se instaló por los mismos tiempos. Hoy este nuevo hospital, estoy seguro que ya de concretarse, le va a cambiar la vida no solo a quien padece alguna enfermedad de estas que ya hablamos y que finalmente son una gran tragedia para las familias, sino que impactará económicamente. Hay que pensarlo también en términos económicos, lo que significará para los profesionales de la salud tener la posibilidad de emplearse en alguno de estos espacios y que lo que implicará también en derrama económica. Esto es lo que les queríamos presentar, compañeros de los medios de comunicación. El proyecto, nuestra primera política pública, el primer eje de campaña llamado Grandes Proyectos, pero que tiene que ver específicamente con el eje de salud. Quedo a sus órdenes para alguna duda o pregunta. O cualquiera de mis compañeros, nada más yo, Juan José. Sin duda son buenos proyectos estos, Egidio, pero creo yo que falta hablar del gobierno interno. Muy obesa la nómina,
poca productividad de los señores regidores integrantes de los ayuntamientos y es una carga pesada para el municipio. En la actualidad, poco dinero hay para obra. En ese aspecto, Higinio, ¿cuál es tu propuesta? Mira, quizá la última lámina tiene que ver con eso. Ya hay una plantilla que yo no puedo llegar a modificarla. Sabemos el número de personas que son sindicalizadas, que ya tienen hasta inclusive ciertos derechos laborales adquiridos, aunque uno tenga una base que prácticamente es el 85% del personal que tiene un ayuntamiento. Yo lo que he venido a proponer, y es un mensaje para los compañeros, pues por supuesto tiene que ver con generar recursos propios. Primero, para que me digas de dónde sale esto, pues tenemos que tener recursos propios. Por un lado, tendría también la capacidad de gestión. Si no tienes capacidad de gestión y tu único logro es decir que hiciste 3 calles con recursos propios, pues te van a faltar alrededor de 100 años para poder completar 300, que solamente es la necesidad de la parte sur de la ciudad. La capacidad de gestión tiene que ver con esto, sentarte con los actores políticos, comprometerlos, tener números para poder decirle, pues, si lo del hospital no creas que salió nada más de que se me ocurrió, pues un hospital sería un buen proyecto para la ciudad. Primero nos sentamos, y aquí está el doctor Gerardo, que este proyecto lo hemos arrastrado el lápiz de por lo menos hace 2 años, en donde él ha sido parte fundamental para darnos números, irlo redondeando, te das cuenta de la necesidad, pones en una balanza cuál puede ser el mejor proyecto y dices, el proyecto de salud, obviamente le haces entender al candidato que con estos números que estás llevando, pues puedes tener una población de atención hasta de 200,000 personas, y bueno, pues se decide. El resto de cosas de las que yo hablé, de grandes cuidados, la clínica de autismo, el centro municipal para la atención de adicciones, tiene que ver con lo que quieres decir tú. Ahí sí los recursos propios tendrían que emplearse en algunos de estos proyectos que tú le quieres dar un sello especial y en este primer eje temático que estamos planteando. Y no hay otra, Juanjo, hay que gastar el dinero público en lo que se debe, no llenar, no porque estemos en este proyecto político, llegar y llenar con más gente el ayuntamiento, va a llegar la estrictamente necesaria. El doctor José Luis ya estuvo ahí al frente del sector de la unidad municipal de salud, sabe que hay más de 20 tantas personas, pues lo que hay que hacer es esto, la vinculación, ponerlos a trabajar y no generar más gasto para el municipio. Son proyectos muy viables, Paco. El regional y el otro, pues tiene que ver con esa capacidad de gestión que debe tener alguien que aspira a ser alcalde del municipio, y los otros, con saber vincular y saber invertir el dinero en temas que sí son importantes. Y para mí es fundamental, por eso quise empezar con este eje, el tema de salud. Celina, sí te vi, que esto. A la orden. Eres Celina, amigo. No, Gracias. claro, gracias. A mí me gusta mucho la pregunta. Gracias. Sin duda alguna, este es un proyecto sumamente ambicioso, Sí. que dependerá al 100% en un momento dado que la gente te dé voto de confianza en las urnas del 9 de junio, de la gestión que se pueda hacer al frente de la administración, porque es complicado, por no decir imposible, que se haga con recursos propios cuando ya está destinado a otro lado. En ese aspecto, los señalamientos que se han hecho por parte de algunos contendientes políticos de que no se le ha dado la atención a Zapotlán el Grande en cuanto a la gestión. ¿Qué opinas de estos dos temas? Gracias y con gusto saludamos. ¿Te refieres al video educado del candidato a la Diputación Local, Alejandro Barragán? Así es. Pues primero que sí se lo digo y personalmente, cuidado, gente del sur de Jalisco, yo creo que si él, así como lo señalaron alguna vez de su candidato a la presidencia de la República, sí es un peligro para el sur de Jalisco. Referirse, por mí yo no tengo problema, cuando guste lo platicamos personalmente, pero referirse así de una dama, candidata de diputada, Claudia Murguía, con esos insultos que profirió en un acto público, me parece que lo pintan perfectamente y que es a donde ha llevado estos 3 años al municipio, literalmente al despeñadero. Ese es de cara completa. Solo le quiero recordar una cosa. Parece que viven echándole la culpa al pasado para justificar su incapacidad
su inexperiencia y la falta de logros en 3 años. Solo le quiero recordar que cuando el tema de las patrullas, me acerqué, di mi punto de vista con el coordinador estatal de seguridad de a qué municipios podíamos ayudar. Obviamente puse el tema de Zapotlán por encima y hizo un escándalo. Esa era una gestión de él. Ese día decidí que pocos, el que no se deja ayudar, no hay por qué estar ahí. Y la mejor prueba de ello es que nos acompañaron, aquí hay varios periodistas en Amacueca a final del año, y otra vez la Coordinación Estatal de Seguridad entregó equipamiento a todos los municipios de la región. Obviamente no fue él, y tristemente me vio ver a su comisionado de seguridad, su comisario de seguridad, recoger solamente chalecos, esposas y equipo táctico, y algunas bicicletas también, mientras otros municipios más pequeñitos que Guzmán arrancaron nuevamente con patrullas. El que no se deja ayudar no recibe ayuda. Y le pongo un ejemplo más, porque luego se le olvida y creo que tiene memoria chica cuando le conviene. El libramiento carretero quedó inconcluso. La terminación de los puentes, una inversión de casi 10 millones de pesos, me tocó gestionarla a mí, aquí para mi ciudad, porque también lo había agarrado de bandera que habíamos dejado obras inconclusas. Se lo pedí al gobernador, ahí están los medios de comunicación, cuando hizo una gira ahí en el libramiento, se lo pedí, le di seguimiento con la Secretaría de Infraestructura, y que a final de cuentas está una obra terminada. Y por ahí le podría platicar de lo que hemos hecho con los empresarios, con la población. Gestión, por lo menos en estos 3 años, hay alrededor, aquí en Zapotlán, de mi parte, por lo menos 25 millones de pesos entre la población y obras de ese tipo que hicimos. Y mira, regreso al tema de los puentes. Mi chamba fue hacer y terminar el libramiento. A él le tocaba una sola. Y los invito, antes de que vayan hoy a arreglarlo, le tocaba una sola para terminar esa obra. Prenderle al foquito de las lámparas. Tienen 3 años y no han podido iluminar el libramiento sur. Esa es la capacidad de gestión, eso es lo que han podido construir y eso habla de sus nulos resultados al frente de un municipio y que hoy quiere estar encabezando la diputación local. Yo creo que le va a pasar lo mismo. Va a llegar, va a ganar Pablo Lemus, pues obviamente no sabe gestionar un solo recurso y ahora la nueva historia va a ser esa. Pero para eso nos estamos preparando para que no llegue, que sea Luz Elvira Durán, que efectivamente llegue a ese cargo, que creo que sería una gran diputada para nuestro distrito. ¿Hay alguna otra? Hay un área que también necesita mucho apoyo y que tiene que ver con la salud, que son las urgencias. Sabemos muy bien, pues lamentablemente hay demasiados accidentes en la ciudad o alrededor, y sabemos bien que de repente media hora, 1 hora y no llega una ambulancia ni de Cruz Roja ni Protección Civil, porque o están ocupadas, o porque no hay ambulancias, o porque no hay quien maneje las ambulancias. ¿Qué pasa específicamente con el área de Protección Civil y pues, con Cruz Roja también? Justo es eso. Qué bueno que lo tocas, Milton, buena pregunta, porque era un factor que me faltaba agregar ahí en esta vinculación. Cuando hablé del sector salud, de la unidad municipal, pues ahí está el personal que ya tiene. Tenemos el DIF, que ya sabemos con qué cuenta también. Pero faltaba protección civil. ¿Y a poco crees que es también casualidad que haya invitado a Consuelo Cortés a este proyecto que por años ha dirigido la Cruz Roja? Necesitamos encontrar desde el municipio en estos proyectos que yo estoy proponiendo esa vinculación para poder hacer efectivo este programa de grandes cuidados, poder atender a las personas. Por ahí, quizá de lo que mencionábamos, pues también tiene que ver con ese servicio de ambulancias para poder atenderlos. Lo vamos a hacer. Sí, entiendo perfecto, estuve a cargo de la Unidad Municipal de Protección Civil y bien atendidos con vehículos en correcto estado, pues es muy fácil poder prestar estos servicios. Lo que pasa es que otra vez, y no vengo a hacer política, pero sí vengo a hacer política, la Unidad Municipal de Protección Civil quedó en manos de alguien que guarda las llaves de las ambulancias, que ya se han presentado accidentes, porque las quijadas de la vida, este famoso aparato que por cierto todo lo que tienen ahí nos tocó gestionarlo al frente de la unidad, ambulancias, pipas, el propio lugar donde están establecidos, uniformes, chalecos, todo, pues lo guardan bajo llave. Imagínate aquí en un tema de vida o muerte, esperar a que llegue el que abre la llave para poder tomar esto. Y aparte nos han dicho los
propios trabajadores de la unidad municipal civil, que hasta la gasolina les andan cuidando y que prácticamente hay vehículos que no han podido salir por la falta de gasolina. Así no se puede tener un programa de esto. Eso va a cambiar si nosotros estamos ahí y podemos vincular esto a través de estos proyectos que estamos presentando. Los otros cargos oficiales se andan paseando de manera personal y ese es el gran reto, ¿no? Las unidades de atención, igual los policías me comentaban también que de alguna manera les tienen muy cuidado el tema de la gasolina cuando pues, hay otras áreas, o más bien esas áreas tendrían que ser de atención prioritaria para el correcto funcionamiento del municipio. ¿Hay alguna otra duda? Pues si no hay más preguntas, de verdad, de corazón, a los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí. De verdad valoro, lo saben ustedes, cada vez que están por acá y que podemos intercambiar puntos de vista muy valiosos porque ustedes, esto que presentamos, esto de que hablamos, lo ven desde la otra óptica, desde la óptica del ciudadano y que eso nos permite también retroalimentar, pero también que nos permite que llegar a muchos hogares, a muchos de sus lectores y a muchos de sus radioescuchas y televidentes. Gracias a todos por estar aquí y muy buen día.